Colombianos, atención, tremenda denuncia que hacen contra el alcalde de Sincelejo porque resulta que este señor creó un frente de seguridad privado. Prácticamente el ministro de Defensa dijo nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo. Pues el mandatario municipal contrató una empresa privada de retirados de la fuerza pública para ejercer funciones de seguridad en la capital de Sucre. Hágame el bendito favor. Y pues el ministro de Defensa le exigió al alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, que desmonte de inmediato el grupo de seguridad privado conformado por militares retirados con uniformes negros y armados, que fueron contratados para ejercer vigilancia y funciones de seguridad en la ciudad. Pues la alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este frente de seguridad que pues los devuelve a épocas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más grandes impactos, ¿no? Y es que es un escándalo en Sincelejo porque este alcalde, el cuestionado Yair Acuña, creó estos frentes de seguridad que realmente podrían devolver al paramilitarismo en Colombia. Miremos el informe del señor Ariel Ávila. Hay en ese momento en Colombia un escándalo porque el alcalde de Sincelejo, el temible Yair Acuña, ahora creó unos frentes de seguridad. Y esta es la explicación. Yair Acuña fue cercano al Gordo García, preso por la masacre de Macayeco y por relaciones con grupos paramilitares. Cercano a Nilce López alias La Gata, a quien también traicionó, igual que al Gordo García. Y además Yair Acuña fue capturado como con 500 millones de pesos horas antes de que se abrieran las elecciones y las urnas en unas elecciones locales. Y ahora es alcalde de Sincelejo, una ciudad que también fue azotada por el paramilitarismo, particularmente de alias Cadena. Este señor alcalde toma un contrato de vigilancia privada, lo amplía para una cosa que se llama vigilancia móvil. Les da una moto, les da armas, a estos vigilantes privados los viste de negro y los pone a patrullar en zonas públicas, entre esos 50 parques, él mismo lo dice en una entrevista que son 50 parques. Hay que tener en cuenta, esto es lo segundo, que en Colombia es cierto que la vigilancia privada existe y puede ser móvil en un edificio, en un conjunto residencial. Es cierto que en Colombia existen los frentes locales de seguridad desde hace poco más de 2 décadas, donde la comunidad se puede reunir para mejorar la convivencia. Pero de ahí a que unos terceros estén armados patrullando en moto vestidos de negro, hay una distancia muy grande, sobre todo en una ciudad que fue tan azotada por grupos paramilitares. El tema aquí es que esta vigilancia privada móvil no tiene funciones de policía judicial, no puede requisar, tampoco puede hacer allanamientos, porque no son funciones de policía judicial. Entonces, o los tienen ahí para amedrentar a la gente y ciudadanos, o para hacer corrupción con un contrato de esos, porque su funcionalidad es bastante baja. Y por último, y esta es la parte más importante, el temor acá es una escalada militar. El día que unos ladrones, unos delincuentes atenten contra esta gente inmediatamente se va a armar mejor y comienza una escalada militar y de ahí a prácticas paramilitares hay solo un paso. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, señores, pero ¿qué dijo el señor Yair Acuña? El mandatario asegura que la estrategia está amparada por un decreto 356 de 1994 que establece las movilidades de los servicios de vigilancia para prevenir amenazas que afecten o puedan afectar la vida, integridad personal o el ejercicio de los derechos. Textualmente dice él, cualquier alcaldía tiene el servicio de vigilancia privada porque es complementaria y con la finalidad de evitar el delito y persuadir para la no comisión del delito. Entonces, ¿qué pretende este señor Acuña armando a personas supuestamente para amedrentar si no sirven como policía judicial? Según explicó Acuña, el contrato se encuentra publicado en el SECOT y consiste en contratar 8 puestos de vigilancia con turnos de 24 horas o 16 con turnos de 12 horas que se encargan de vigilar los 50 parques públicos de la capital del Sucre. Una empresa de seguridad privada debidamente autorizada como se cuida el hospital, la alcaldía, los colegios, según el señor Yair Acuña. Pues el ministro de Defensa, Iván Velázquez, le ordenó el desmonte inmediato de frentes de seguridad integrados por ex policías que fueron creados por la alcaldía de Sincelejo. Y yo no entiendo por qué un señor tan cuestionado, capturado y todo, lo eligen alcalde de Sincelejo. Increíble hasta dónde llega pues la presión o cómo se hizo elegir, ¿no? Escuchemos el informe. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, ordenó el desmonte inmediato de frentes de seguridad integrados por ex policías y que fueron creados por la alcaldía de Sincelejo para reforzar la vigilancia principalmente de espacios públicos en la capital de Sucre. Edgardo Ochoa, periodista de la Radio Nacional de Colombia, con todos los detalles. A través de su cuenta de X, el ministro aseguró que este frente de seguridad debe ser desmontado de inmediato, porque según él, sería devolverse a la época del paramilitarismo. Entre tanto, Juan David Díaz, defensor de derechos humanos de Sucre, expresó que existe preocupación entre la ciudadanía de Sincelejo por la existencia de este grupo de seguridad privada. El señor Yair Acuña es el alcalde de la ciudad de Sincelejo. Esto todavía lo hace más preocupante a la ciudadanía, a los ciudadanos de la ciudad de Sincelejo, quienes temen que su nueva invención de armar, de contratar a más de 100 hombres armados, vestidos de negros, en motos negras, para darle la función constitucional que tiene la fuerza pública.
Entre tanto, Yair Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo, argumentó que este grupo de seguridad está siendo coordinado permanentemente por la Policía Nacional y que por ningún motivo suplantará las obligaciones de la institución policial. Bajo ninguna circunstancia pueden traspasar las fronteras institucionales que hay entre los cuerpos de policía y en el caso de las funciones de vigilancia privada. Las opiniones en los habitantes de Sincelejo están divididas con la creación de este grupo privado de seguridad que patrulla parques y lugares públicos portando armas y movilizándose en motocicletas. Y hablando del ministro Iván Velásquez, pues habló sobre la propuesta de reactivar los bombardeos en el Cauca y Valle del Cauca ante la oleada terrorista por las disidencias de la FARC. Él dijo claramente, donde haya menores no hay bombardeos. Y tremendo, ahí saltó pues la señora Vicky Ávila, saltó la derecha extrema como Cabal y demás, ¿no? Donde haya menores no hay bombardeo, y eso es definitivo. Los bombardeos no están prohibidos. Está prohibido que se bombardee donde haya menores. Todo menor reclutado, todo menor que esté con esas organizaciones ilegales es un menor reclutado forzosamente. De ninguno de ellos se puede predicar siquiera su voluntad. Entonces Vicky Ávila salió respondiendo, el ministro de Defensa debería mejor hacer cumplir la ley. El reclutamiento de menores es un crimen, pero con la política de inseguridad de Iván Velásquez, lo que hacen los delincuentes es reclutarlos y convertirlos en escudos humanos. Niños son su seguro de vida, por eso se disparó el reclutamiento. Ya saben que mientras haya menores no les caen. Los bandidos felices porque no hay bombardeos. Así el gobierno se vuelve cómplice de grupos criminales. Tremenda esta señora, cuánto veneno manda, ¿no? El ministro de Defensa debe dar la orden y es de recuperar a los menores, rescatarlos y llevar ante la justicia a los delincuentes. Mientras tanto, los ciudadanos desprotegidos y en manos de Lampa. Colombia tiene que recuperar la sensatez para manejar la seguridad y cuidar la vida de la gente. Los colombianos necesitan un gobierno que los defienda, pase lo que pase. ¿Y qué pretende ella? ¿Lanzarse? De una vez debería hacerlo. Y también pues tremenda política que se armó con el presidente de la República es que la derecha ya no sabe cómo causar polémica, cómo crear chismes, cómo pues armar un escándalo por cualquier cosa. Resulta que el presidente Petro declaró el sombrero que usó Carlos Pizarro durante la firma del acuerdo de paz del M-19, pues reconocido como patrimonio de la cultura de la nación. El presidente Petro lideró un acto de develación del sombrero, el cual estuvo en manos de un grupo de exiliados del M-19 que actualmente reside en Suecia y pues fue entregado al jefe de Estado durante su más reciente visita a este país. Y qué problema tan berraco por este sombrero, tanto así que la señora Vicky Dávila salió diciendo, el sombrero de Carlos Pizarro no es patrimonio de Colombia, no merece homenaje alguno. ¿Por qué le ha dado el gobierno Petro por exaltar a criminales? Millones de colombianos no estamos de acuerdo. Pizarro no nos representa, no queremos jamás ser como él, ni que nuestros hijos y nietos lo sean. En su lugar, Petro debería exaltar a los mejores deportistas, empresarios, estudiantes, médicos, científicos, emprendedores y artistas. Pizarro no fue ejemplar, era un criminal, un hombre equivocado en su camino. Luego el Estado le dio otra oportunidad. Pizarro se acogió a un proceso de paz, pero no le hizo un favor a Colombia. Más bien el Estado le otorgó impunidad, porque se les olvida a algunos que Pizarro tuvo una vida dedicada al crimen, empuñó armas. Su organización fue la que se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia. Allí se perdieron vidas de inocentes. El M-19 también extorsionó y secuestró. Se alió con el narco Pablo Escobar. Pizarro murió asesinado. No justificó su asesinato, pero hay verdades. No reparó a sus víctimas, no contó la verdad, ni pidió perdón, no pagó por sus crímenes. Así que no proceden los homenajes de Petro a Pizarro. A lo que María José Pizarro, su hija, le contestó a Vicky, no solo hay más Pizarros como yo, Vicky Dávila, ahora hay millones y somos gobierno. Cada persona que lucha contra la injusticia y contra quienes la defienden como tú es un o una Pizarro. Ah, y otra claridad, Pizarro hizo la paz por convicción. Eso fue un gesto de amor y reconciliación con Colombia. Ojalá la reconciliación hiciera parte de su léxico. No puedes ni quieres, te mueve el odio, la venganza y tu campaña electoral, señores, porque esta señora está apuntando a eso. Y María del Mar Pizarro también le contestó a Vicky y dijo, usted nunca podría ser como mi padre, simplemente no tiene la altura moral o intelectual. Y aquí Vicky respondió, Petro decide darle retweet a este trino. La verdad, esto habla muy bien de mí. Petro tiene razón, yo jamás podría ser como Carlos Pizarro, porque yo jamás sería criminal como lo fue el excomandante del M-19 y ex jefe de Petro. Calculen cuáles son los parámetros de estatura moral e intelectual del presidente de Colombia y su gobierno. Todo está dicho. Ay, señora, imagínense, se forma tremenda polémica por un sombrero. Señores,
tanto que JP también hizo un video diciendo los verdaderos símbolos. Ni sueñen que el sombrero de un comandante guerrillero que cometió crímenes en un grupo terrorista será símbolo de cultura. Símbolos de recordación, el helicóptero de la Operación Jaque o el botón que explotó la bomba que le dio de baja a Raúl Reyes, según aquí el señor pues JP Hernández, ¿no? Y dice un poco de barrabasadas y demás, ¿no? Pero así es acostumbrado él. También María Fernanda Cabal dijo, ¿también harán del mugroso trapo de tiro fijo un monumento nacional? ¿Para cuándo convertirán en patrimonio cultural algún avión del narcotraficante socio del M-19 Pablo Escobar? Debemos trabajar en una ley que prohíba los honores y la apología de criminales o terroristas, como la condecoración de Jean-Pierre García que hizo Duque, ¿no? El ladrón del DPS, ¿no? Ajá, eso sí no se dice nada, ¿cierto? Esta condecoración una semana antes de irse Duque. Inti Asprilla pues le responde a JP sobre las relaciones de JP con el M-19, que salió a criticar este ex grupo guerrillero y dijo, primero, está en un partido cuya personería jurídica inicial fue la Alianza Democrática del M-19. Segundo, fue a pedirle el aval para poder ser candidato a un ex militante del M-19, Carlos Ramón González. Y tercero, el presidente de su partido es Navarro Wolf, también del M-19. Entonces, aquí, ¿qué hace JP Hernández rajando del M-19, no? Increíble. Hay cosas más importantes que un sombrero, pero sin embargo Vicky se encarga de generar polémica con estos terinos y generar noticia y likes y todo eso para que los uribistas tengan de qué hablar del gobierno, ¿no? Por otro lado, resulta que el presidente del Congreso, Iván Name, que está siendo investigado por 4.000 millones que presuntamente recibió, pues confirma que no hay consenso para agendar la discusión de la reforma a la educación en el último día de legislatura y por consiguiente se hunde la ley estatutaria. ¿Y esto por qué? Porque pues la señora Paloma Valencia, el señor David Luna, quisieron cambiarle un poconón de cosas a esta ley estatutaria que salió de la Cámara de Representantes y por eso los maestros pues se fueron a paro y demás porque habían cambiado muchas cosas que pues no garantizaban la educación pública, sino por el contrario, la acababa y generaba era beneficios para la educación privada. Escuchemos qué dijo Iván Name sobre esto. Cuando hay tres ponencias para incluir en el orden del día de manera, digamos, racional, se necesita que haya un consenso mínimo cuando se va a cerrar a un día la legislatura. Por lo tanto, no tenemos consensos para incluirlo, como se los dije hace un ratico. No tenemos consenso para incluirlo en el orden del día de la mañana. Cuando hay... Lastimosamente se pierden una oportunidad, pero también se dejaron manipular del Centro Democrático y Cambio Radical para cambiar esto, ¿no? Y pues frente a esta noticia hubo un discurso de Carolina Corcho que llamó la atención, ya montada en tarima, ya dando pues parámetros para mejorar la educación, la salud y demás frente a todos los maestros que están en paro, ¿no? Y dijo aquí Carolina Corcho en su cuenta X, he hecho hoy una intervención ante una plaza de Bolívar de Bogotá colmada y he evocado a partir del maestro Abel Rodríguez que nuestros educadores y educadoras no solo son asalariados del Estado, sino trabajadores y trabajadoras de la educación y la cultura, cultores de la pluralidad, de la multiculturalidad, de la diversidad y ante todo de la democracia para nuestro país. A todos ellas y ellos, gracias por defender el derecho fundamental de la educación. Escuchemos las palabras en tarima de la señora Carolina Corcho, que apunta a ser candidata presidencial. Maestros y maestras, trabajadores de la educación y trabajadores de la cultura, hay que hacer una revolución cultural en Colombia y eso se hace con la educación. Son ustedes que aquí están demostrando el compromiso que ustedes tienen con niños, niñas y jóvenes. Y yo invito por favor a ustedes a que relancemos el movimiento pedagógico. Hay camino de apertura. ¡Viva el movimiento pedagógico del Ministerio colombiano! ¡Viva, viva, viva! El movimiento pedagógico que se relance desde el magisterio debe interpelar esa cultura mercantil del individualismo
opinan de la intervención de Carolina Corcho frente a los maestros? Aquí dice Rosalba Patiño: no podemos permitir que se desfinancie de nuevo la educación. Este gobierno debe privilegiarla ante la privada. La educación pública se ha defendido hasta con la vida y el sacrificio de muchos maestros, y hoy es el momento de hacer la justicia. Gracias, Carolina Corcho. Tremenda intervención. También acá le dejaron un mensajito a Paloma Valencia, que fue una de las que quiso enmendar esta ley estatutaria y que por eso definitivamente se cayó, ¿no? Dicen acá: por eso Paloma Valencia odia a FECODE. Aquí los de FECODE le cantaron una verdad que no se puede negar. Escuchemos qué dijeron. Paloma Valencia no conoce los colegios públicos estatales, no conoce la realidad social. La señora Paloma Valencia está totalmente descontextualizada. Es decir, todas las cifras que presentó no se ajustan a la realidad que se está viviendo en las diferentes localidades de Bogotá y en las zonas rurales. Por eso ayer le dimos el debate y seguiremos dando un debate fuerte, pero ahora en las calles. Nos tendrán, si es necesario, todos los días. Si es necesario un paro indefinido, también saldremos. Pero no vamos a permitir que nos acaben la educación pública estatal. ¡Abajo los bonos escolares! ¡Abajo! 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 Bueno, aquí le dijeron sus 4 verdades a la señora Paloma Valencia. Pero también veamos la reacción de María José Pizarro. Dice: se hunde el proyecto de educación frente a la negativa de la oposición a debatir y escuchar las exigencias del movimiento social. No seremos el gobierno y la bancada que no escuche las voces en las calles. En Colombia urge que la educación sea declarada derecho fundamental. Sí, porque de otros congresistas pues hubieran negociado con la oposición y hubieran aprobado esta ley en contra de la gente en las calles, pero definitivamente no hubo consensos por eso, porque pues no quisieron negociar los de la oposición. El proyecto está básicamente hundido, no hay tiempo para la discusión, no hay tiempo para el debate y por supuesto hay una responsabilidad de escuchar al movimiento por la educación y ojalá se pueda llegar más adelante a un consenso entre las fuerzas políticas, entre los expertos, entre el movimiento por la educación para sacar adelante lo que es y debe ser un derecho de todos los colombianos y es el derecho fundamental a la educación en todos los niveles, en todo el ciclo de vida y en todo el territorio nacional. Es una lástima realmente que no hayamos podido sacar esto adelante. Primero que tenemos que tener en consideración es que 3 días de la oposición en los que no fue incluido este proyecto de ley ni otros trascendentales en este país, pues por supuesto le den una estocada casi que de muerte a este proyecto de ley. Pero además lo que se esperaba es que nosotros como bancada de gobierno pasáramos por encima de los reclamos que están en las calles, que no escucháramos al movimiento por la educación y que básicamente hiciéramos una puerta a puerta cerrada entre los partidos desatendiendo esos reclamos. Por supuesto nosotros lo dijimos, ni este es el gobierno que no va a escuchar a los movimientos sociales, ni tampoco será esta la bancada que actúe de esa manera. Así que pues evidentemente con esa estrategia irresponsable de la oposición, por supuesto ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre el movimiento por la educación y los partidos para sacar adelante este proyecto y con los pocos tiempos que hay, porque en la Cámara se demoraron 8 meses, el proyecto llegó aquí en cuidados intensivos, en un mes poder dar una amplia discusión, poder llegar a consensos, pues es prácticamente imposible, así que yo veo muy difícil que el proyecto vea la luz mañana en el último día de la legislatura. La cuestión es el desgaste tan berraco de estos legisladores, ¿no? 2 años intentando conciliar, mirando si se ponía pues en el orden del día, debatiéndola y demás, y cuando ya alcanzaron un consenso empezaron a cambiar y a deformar esta ley estatutaria de educación y finalmente se cae. Entonces, tanto desgaste, ¿para qué, señores? Definitivamente aquí pues se perdió el tiempo con esta discusión de la ley estatutaria, ¿no? Pues Gustavo Petro concluyó diciendo: negar que la educación superior sea un derecho fundamental es literalmente negar la esencia humana. Lo que nos distingue de los seres animales de los que hacemos parte es la cultura, la reflexión en sí mismo y misma y en los demás. Esta cultura es una expresión del cerebro humano que se cultiva, y el cultivo del cerebro que se cultiva como la tierra es la educación. La educación es, por tanto, un derecho universal. Lo que garantiza el derecho universal es el Estado y no es el mercado. El mercado ayuda, pero no garantiza, ¿no?, la oferta y demanda de la educación. Pues colombianos, se cae esta ley estatutaria, ya vimos las causas de por qué, señores, porque querían, mejor dicho, aprobar una cosa que no están de acuerdo los maestros y que finalmente, pues, los que ganaron fueron los maestros porque no podían aprobar una ley que no les iba a beneficiar ni a ellos ni a los estudiantes. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse. ¿Qué opinan de esto de Sincelejo? Tremendo, el alcalde pasando por encima del ministro de Defensa y hasta el mismo gobierno basándose supuestamente en un artículo de vigilancia privada. Señores,
casi montando un escuadrón de autodefensas, presuntamente, ¿no? Increíble. Muy amables y hasta pronto.